¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Arlavi y me acompaña en este podcast Federico Kiwano. ¿Cómo estás, Federico? Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo están, queridos oyentes? Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que impacta de lleno en nuestra profesión, nuestro día a día. Contanos, Hernán, ¿cuál es el tema de hoy? Bien, hoy vamos a estar hablando puntualmente de lo que son las políticas de administración, ¿no? Algo que en muchos casos se deja de lado, y no se tiene en cuenta hasta que a veces es demasiado tarde. Vamos a estar discutiendo un poco sobre políticas para implementar los campos personalizados o workflows, eh, lo que sea el archivado y borrado de proyectos, estandarización de nombres, aprobación de cambios, o bien algo tan común como es sumar aplicaciones. Así que si te parece, vamos directo, que comience la música. Excelente. Bueno, como comentaba Hernán, vamos a estar viendo algunos puntos que consideramos que a la hora de administrar una aplicación y sobre todo lo que es Jira, son extremadamente importantes. Algo que siempre a mí me lleva a la reflexión es que por lo general Jira es una herramienta muy simple de implementar, es una herramienta muy simple de usar, está bastante bien diseñada en algún punto para que sea simple de poder empezar. Entonces, una de las cuestiones, y ya arranco con el primer punto, esto de la creación de campos personalizados. Claro, como yo puedo crear todos los campos que quiera, de la forma que quiera, entonces bueno, creamos campo para todo, ¿no? A lo mejor ese campo iba a ser un estado, pero bueno, lo puedo crear, lo dejo al campo, ya lo tengo ahí creado por si algún día, el día de mañana lo uso, eh, qué sé yo, para distintas situaciones que se pueden resolver de otras maneras, muchas veces implementamos un campo. Y de la nada digamos, de tener lo que ya viene por defecto, que ya por sí son bastantes campos, creo que son alrededor de 20 y 30 campos que ya vienen de Jira cuando out of the box, tenemos 200 campos, 250 campos, de los cuales, bueno, empieza todo un proceso muy complejo porque primero hay que entender, digamos, si ese campo está siendo usado o no. Si el campo no está siendo usado, bueno, ver de eliminarlo. El problema es qué pasa cuando se usó antes esa información, la tenemos que guardar, no la tenemos que guardar. Empieza a haber una serie de complicaciones a nivel administrativo, porque claro, tener tantos campos de a poco va generando mucho ruido en la instancia. No solo a nivel de performance, sino también que es muy común y hemos visto en varios de nuestros clientes, tener, por ejemplo, tener que cargar un bug y tenés que cargar 40 campos para poder dar de alta ese bug. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Las personas que, por ejemplo, de QA, que necesitan cargar un bug, intentan todo lo posible en no hacerlo o dejan de usar la herramienta y ven de qué otra manera pueden pasar esa información. Porque la herramienta no les está ayudando a que sea simple poder cargar un bug con la información mínima necesaria para que siga su proceso. Después de última se puede ir, digamos, generando o agregando más información en el proceso de maduración de ese bug, que claro, nos deja en una situación en el cual la herramienta, en vez de ser una herramienta, una instancia que ayuda, que nos da agilidad, que nos da velocidad, termina siendo una herramienta que intentamos no usarla porque no, nos carga mucho o es difícil o nos lleva mucho tiempo poder dar a conocer ese tipo de problemas. Bueno, tu experiencia, Hernán, contarnos un poco también con los custom field, con los campos personalizados que has vivido. Bien, en realidad eh, es demasiado amplia la pregunta, creo. Así que, mira, lo vamos a limitar al propósito de esta charla que tenemos, porque si no, justamente vamos.
pasamos la media hora que solemos consumir solamente hablando de campos, ¿no? Eh, en lo que es específico de las políticas como tal, es importante el hacer el foco en el cómo deben ser los campos, ¿eh? Porque si no pasa esto que vos decís, si creamos porque necesito, no se trata de que no crees aunque necesitas, se trata de que cumplan ciertos lineamientos aquellos campos que vos vas a usar. De que tu nombre sean genéricos, que, que elijas bien el tipo de campo que tenés que usar y demás, para que se le pueda sacar el mayor provecho. ¿Mm? De hecho, hace poco Celeste del equipo estuvo haciendo una publicación en nuestro blog, justamente del cuál es el criterio para elegir bien un campo, si un select list y demás. Que son dos cosas distintas a la política, que yo voy a decir, bueno, ¿cómo lo vas a crear? ¿Qué tienen que ser? ¿Mm? A ver, ¿qué lineamientos tienen que tener? Esto que sea genérico, eh, y además que tenga buenas chances de tener reuso. ¿Mm? Está el caso clásico de decir, después, si me pongo muy quisquilloso con los nombres y tengo la fecha límite, fecha de entrega, fecha final, fecha de entrega y Claro, demás, fecha final de la entrega. no solo tenés el problema de la carga, como vos decís, sino después también es un problema al momento de yo querer hacer una consulta de cuál de todos los campos realmente tengo que ver, cuál de todas las fechas era y demás, ¿no? Entonces, Absolutamente. tiene que estar bien establecido eso y bien comunicado al usuario final, sea quien sea, sea cliente interno, externo y demás, aplique para todos por igual. Incluso en muchos casos a la gente que está por arriba de quien está administrando la herramienta. El que viene y dice, pero yo soy el dueño de la empresa y yo quiero campo igual. No, señor. Y hay que saber pararse, ¿no? Que es, me trae a colación el episodio, justamente, en el decirle que no a los clientes, ¿no? Otro tema, no, ya nos desvariamos de nuevo. Está muy difícil mantenerme en foco, che. Está, espero que haya contestado más o menos la pregunta en referencia a No, los sí, campos. absolutamente, claramente es todo un desafío, porque como venía yo diciendo al principio, la herramienta es tan fácil de usar en ese sentido que uno tiene esa libertad de poder crear los campos que quiera, y es muy interesante, sobre todo porque es un problema también muy común esto de tener 5 campos que se llamen iguales, la única diferencia sea una mayúscula, a veces una minúscula o la forma de la frase. Fecha final, fecha de entrega final, final de la entrega, digamos, y todo ahí solamente tenés 3 campos distintos que todos cumplen la misma función, que es dar a conocer una fecha. O sea, Ujú. una fecha límite, una fecha en el cual algo debe suceder. Y un poco ya siguiendo con el siguiente tema, porque como claramente dijo Hernán, vamos a estar media hora hablando solamente de campos, porque hay mucha tela para cortar ahí. Vayamos a otro tema que nos también estaríamos como por lo menos 40 minutos más hablando, que es esto de personalizar los flujos y las pantallas, ¿no? Esto de, bueno, un poco poder estandarizar algo tan, también, como digo, la herramienta es fácil que te permite hacer todo, digamos, como uno quiere, personalizarlo demasiado, pero cuando vos estás en estructuras o en empresas que van a crecer, porque una cosa es cuando vos llegás a una empresa que ya es grande, entonces el problema ya está ahí y es fácil en algún punto, digamos, porque ya se conoce el problema, se va a hacer la inversión en a tratar de resolverlo. El problema es cuando sos una empresa que recién está empezando o recién estás adquiriendo el producto y de a poco estás empezando a acostumbrarte cómo es, que es en ese momento en donde realmente este tipo de políticas tienen que ser implementadas, porque es mucho más barato poder resolver estos problemas y además, digamos, uno puede ya entender el criterio e ir empezando con este tema de las políticas de a poco creciendo de una manera ordenada. Por ejemplo, una cuestión en particular que ya lo hablamos en el tema de los campos es los nombres genéricos, reuso. Jira necesita que uno pueda reusar todo el tiempo porque si no caemos al problema de tener 3 campos simplemente que le cambien el nombre. Alguno no está, porque como es case sensitive, o sea, es sensitivo con cómo está escrito, si empieza con
y la próxima palabra es con minúscula, no es lo mismo que las dos tengan mayúscula, son dos campos distintos para Jira. Lo mismo pasa, digamos, con los estados. Vamos a tener estado in progress, en progreso, progreso Trabajando. solo, trabajando, Ujú, mirándolo, viéndolo, estudiándolo, y a lo mejor todo se concentra en, o es un estado en el cual está en proceso, estoy trabajando en eso que tengo que tener, o tengo una instancia anterior que es un análisis, porque como tengo mi negocio, yo primero necesito analizarlo porque lo puedo descartar. Entonces, una vez que lo analicé y entiendo que tengo que trabajar, ahí sí puedo tener un progreso, pero la idea es poder reusar ese tipo de nombres. ujú. No sé qué otras ideas más de política se te ocurren con los campos, con los workflows y las pantallas. Y por fuera de los estados genéricos, que es bastante importante, eh, el tema de establecer que cuando yo voy de un estado origen a un estado destino, los campos que deben ser utilizados son los mismos. ¿M? Eh, Ah, es muy, pero muy poco común, ¿m? Que sea el caso en el que yo tengo que ir al estado en progreso. Y si vengo de abierto, tengo que llenar los campos. Y si vengo en pausa, tengo que llenar otros campos. Eh, si a fines prácticos en el estado en progreso yo tengo que ejecutar una serie de acciones de todas formas. ¿M? ¿Por qué debería de tener eh, entradas distintas de información? Es, son muy puntuales esos casos. Entonces yo debería tener, para simplificar mi administración, un único estado a ver, una única transición al mismo estado y la reutilizo viniendo del estado que quiera. ¿M? Más allá de cómo arme mi workflow, que está esto de decir el todo contra todos, que lo odio con todo mi corazón, desde lo más profundo de mi ser. Los Eh, Scrum Master no dicen lo mismo. Ujú, hasta que quieren reportes. Y ahí Ah, bueno. hablamos, ¿no? Pero bueno, este, y justamente en tema de los workflows y demás, es importante que yo los haga lo más simple posibles, dentro de todo. Y si no va a ser simple, bueno, por lo menos garantizar que vaya a ser altamente reutilizado a lo largo de los distintos proyectos, ¿no? Para que Claramente. no sea una cosa única eh, y puntual. Eso me da a mí la posibilidad de reutilizar, más allá de la complejidad que tenga, me va a ahorrar horas de troubleshooting y saber que una mejora en un lado va a impactar en todos a la vez y demás, ¿no? Entonces, está más que interesante tener eso en cuenta. Y algo en particular en referencia a las pantallas, ¿eh? Es que vienen muy de la mano del ítem anterior, en realidad. Porque por más que yo diga, no, voy a tener una serie de pantallas para este workflow, que en general recomiendo que sea 1-1, eh, si esta política no está alineada a crear campos con ciertos criterios que sean reutilizables y demás, no hay forma que se mantenga, ¿no? Porque al Claro. momento que alguien me pide un campo adicional, ya no me sirve la pantalla o ya tengo que empezar a hacer injertos ¿eh? Para lograr. Y no, o sea, parecen políticas separadas, pero en realidad es todo parte del mismo, ¿no? Este, Sí, que es básicamente tener una homogenización del ambiente en el sentido de que también llevar que el proceso sea muy similar. Nos pasa, actualmente a mí me pasa con un cliente que tenemos que es bastante grande, que cada persona nueva que entra, por ejemplo, un Scrum Master nuevo, viene ya con una forma de trabajo y lo primero que hace es empezar a pedir cambios porque él quiere que el equipo se adapte a su manera, cuando en realidad la empresa ya tiene una manera de trabajar y es él que está ingresando, adaptarse a esa manera. No quiere decir que se corte con la inspiración de cosas nuevas, sino justamente poder estandarizar y mantener el orden en ciertas cuestiones que son básicas de proceso. Por ejemplo, en un proyecto, vamos a decir, de tipo de software, en donde estás creando un software,
bueno, vos tenés tu etapa de desarrollo, tu etapa de implementación o tu etapa de desarrollo de testing y luego de implementación. Pero todos los proyectos son similares en ese punto. No puedes tener, digamos, estar creando proyectos y tener workflows distintos que no tienen absolutamente nada que ver, porque en realidad a la larga se cambia el nombre, pero lo que sucede detrás es lo mismo, que es, hay un desarrollo de un producto, hay un QA que lo testea y luego hay una implementación de dicho producto. Ponerle el nombre Ujú. que quieras, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Entonces, estas estandarizaciones que nosotros estamos hablando en este podcast es para alentar a eso, a no perder la innovación, porque siempre es bueno innovar, siempre es bueno estar trayendo cosas nuevas, pero también tenemos que hay ciertas bases que hay que controlar, porque cuando nuestra empresa crece y crece mucho, y sobre todo rápido, luego pasan a ser, como comentaba al principio, un problema que hacen que la herramienta sea muy difícil de usar y se extienda digamos, lamentablemente esto de que hay que cambiar la herramienta porque no nos sirve, Ujú. cuando en realidad lo que hay que cambiar es la manera de hacer las cosas. Y esto hace colación a, bueno, al siguiente tema, a no ser que tengas algo más que agregar, Hernán. No, a ver, no, pasaría por el siguiente de los ítems, digamos. Bien, Podemos elegir, te entonces, dejo que elijas cuál de todos. A fines prácticos. bueno, Bien. cada ítem que estamos tratando acá, cada uno puede llegar a ser tranquilamente un podcast en particular, son ítems muy grandes. Y acá tenemos, bueno, justo uno de estos va a ser, por suerte, un podcast, porque me parece un tema extremadamente interesante, que es esto de, bueno, o estandarizar el nombre, o también tenemos este tema que me gustaría que encaremos por este lado, que es el archivado de los proyectos. Hay cuestiones que uno puede decir se archivan y cuestiones de borrado. Eh, nosotros dos tenemos posturas distintas en esto. Yo soy más de archivar los proyectos, porque bueno, a veces los pedidos de auditoría, más allá que no existen el día de hoy, el día de mañana puede ser, y uno debe tener cierta cantidad de información disponible en el tiempo, pero también estoy de acuerdo en el punto que puede que después desarrolle Hernán más adelante, esto de que el borrado muchas veces sirve también para sacarte muchas cuestiones que van apegado, porque no es solamente el proyecto que es esa bolsa de ticket que tenemos, sino todos los campos, las pantallas, los workflows, todo lo que se creó para que ese proyecto tuviera vida en el archivado. Son cosas que siguen quedando en el sistema, son cosas que pueden seguir haciendo ruido, que es la parte, digamos, negativa de lo mío, y la parte puede ser, bueno, Hernán, si querés, explica Ujú. vos tu posición, pero bueno, para mí, en el tema del archivado, lo que juega en mi caso es poder tener toda la evidencia disponible. Si el día de mañana hay auditoría o pasa algo, a mí yo soy más de ir por un archivado que por un borrado. Pero bueno, te dejo ahí que expliques tu posición, Hernán, tranquilo, Claro, claro. y que entiendan un poco por dónde viene tu visión también. Bien. Todo lo de Federico es cerrado. Punto. Pasemos Listo. al siguiente tema. Bien. Nada, a ver. En realidad, lo que pasa es que el borrado es la única oportunidad que yo tengo de ordenar la instancia. Entonces, si yo nunca, en ningún momento voy a borrar, cualquier error que haya cometido en el pasado va a quedar por los siglos de los siglos. Y nunca voy a poder ordenar, nunca voy a poder eh, sacarme de arriba esos campos que se crearon que no debían ser, por lo cual nunca los voy a poder dejar de ver en las opciones, cuando vaya a hacer una búsqueda que me mete ruido, incluso eh, que después me traiga problemas si yo estaba en cero y me quería migrar y tengo problemas con el campo histórico y cómo lo resuelvo y demás. Entonces, no se trata de que no hay que archivar, aclarar, sí, pero hay que llegar a una instancia en la que pasado X tiempo de archivado hay que proceder a borrar. A lo sumo, habrán proyectos puntuales muy específicos que puedan necesitar que estén archivados por mucho más tiempo, ¿no? Eh, por las políticas de auditoría y demás. Pero tengo mis serias dudas de que absolutamente cualquier proyecto que se crea, incluso algunos prueba en el medio y demás, deban de ser archivados, lo que fueron Test, pruebas de guiño, guiño.
pruebas de concepto, tal vez. Algo que Claro. nunca vio la luz. ¿Para qué voy a necesitar auditoría de eso? Tal vez no sea necesario, porque nunca fue productivo, nunca salió del lab, por así decirlo, ¿no? Del Claro. laboratorio. Entonces, al menos ahí yo tengo posibilidad de borrar pantallas, campos, workflows, potencialmente los estados y demás, y dejar la instancia un poco más ordenada eh, en todo sentido, justamente. Apunta a eso el por qué en algún momento debo de borrar y como que el archivo me quedo a mitad de camino. Solamente no veo las cosas, pero meter eh, la tierra abajo de la alfombra, básicamente. Claro. Odio las alfombras también. Tener Creo que muchos va ácaros alineado, las ¿no? alfombras. Iba Sí, alineado, sí. así que está bien. ¿Sí? En casa no veamos la tierra que hay directamente, porque no hay alfombra, pero tampoco hay tiempo para barrer. Pero bueno, Tal cual. eh, El, apunto por ahí, ¿no? claro, yo en mi caso, cuando digo de todo archivar es básicamente por el tema de contención de datos para los proyectos, porque también eh, una cuestión que nos juega a veces un poco en contra es que, por ejemplo, si utilizamos Jira Service Management, cada vez que creamos un proyecto nuevo de Jira Service Management, este mismo crea un montón, digamos, de workflow y pantallas dedicados a esos proyectos que generan mucho ruido en nuestro, digamos, ambiente. Pero bueno, yo sería de esa persona que ante ese tipo de ruido lo eliminaría antes o sea, haría el borrado antes de que sea usado, igual que los proyectos de test o cuestiones, digamos, que no eran tan, o proyectos que no corrieron su vida útil. También, ojo, estoy de acuerdo también, como dice Hernán, en que, bueno, después de cierto tiempo de archivado, lo ideal sería, bueno, ya está, o sea, borrémoslo del sistema porque nos permite poder sacarnos muchas cosas encima, lo cual es cierto. El tema es que, bueno, ahí jugamos un poco en cuántos serían los años, el tema de las políticas de hasta dónde se llega a eso, y muchas veces las auditorías o los tipos de auditoría que hacen cambian y podemos llegar a estar en algún punto impactados, además de que, bueno, pero no deja de ser una buena práctica esto de archivarlo y después de X cantidad de años decir, bueno, estamos en un buen momento para poder borrarlo, eliminarlo del sistema para poder no solamente sacar eso que ya no se usa más, sino también, en el peor de los casos, tener eh, lugar a poder sacar un montón de campos y cosas que hoy nos pueden estar impactando y nos impactaron tantos años de que por fin vamos a poder hacer ese reporte sin necesidad de andar toqueteando y haciendo tantas excepciones para poder hacer. Ujú. Bueno, pasando al siguiente tema, pedimos disculpas que vamos un poquito rápido, pero bueno, el tiempo es tirano y los temas, como decimos, cada uno podría ser tranquilamente un podcast. Eh, y de paso, después del tema este que sigue, el que sigue a este tema es un tema bastante también largo y controversial, pero muy interesante. Así que no se Cuánto quédense sospecho ahí que el otro expectativos. tema, dale, dale, tira el tema de una vez. Claro, Hace bueno, el conductor ítem que que el sigue, ganador es, y no sale tal nunca. cual, lo verán después de la publicidad, exactamente. Bueno, vamos a hablar del tema de la estandarización de nombres. Este tema va a tener su propio podcast, así que lo vamos a hacer un poco por arriba. Pero, ¿qué sirve estandarizar un nombre? O sea, ¿por qué existe esto de estandarizar un nombre? Y aquí Hernán nos va a explicar, el maestro, de qué se trata. Por qué tenemos que estandarizar nombres, Hernán? Porque estandarizar es ordenar de base, ¿no? Queremos crecer ordenados eh, y, y es algo bastante común que yo veo que uno entra a una empresa eh, y, por ejemplo, tengo que pedir los servidores o ver la parte de Amazon y demás y todo tiene su estándar de nombre, servidores con su estándar, las cosas y demás. Pero entras a ver Jira y es tierra de nadie a nivel nombre, como que lo que está ahí adentro no aplica el criterio, no se estandariza y demás. Y eso conlleva problemas a futuro, ¿no? O sea, eh, y, y justamente es una de las primeras cosas que a mí me gusta eh, poner en orden, así sea que recién empiece la empresa. Es el mejor momento porque ya está. Tal Ah, vez
sea un estándar que se use poco porque no tenga mayor variedad, pero ya está definido y me prepara a mí para que si el día de mañana yo me retiro o se suma alguien más al equipo, ¿m? Eh, nos sigamos manejando con los mismos, bajo el mismo estándar, justamente la misma nomenclatura. ¿M? El criterio lo vamos a dejar totalmente por fuera de esto. Vamos, el episodio que hagamos sobre el estándar, veremos qué criterios debo tener en cuenta. Acá lo importante es decir, establezcamos uno para que todos estemos alineados y que indistinto de quién esté en el momento, eh, se mantenga bajo el mismo. Si no, va a ser que el administrador A va a usar una nomenclatura, él ve una similar, el C no va a entender ninguna de las dos, así que va a ser la suya. Y cuando yo quiero evaluar qué impacto tienen los cambios que esté por realizar, eh, el estándar no necesariamente me lo va a decir o lo voy a saber interpretar para tener esa respuesta, Claro. ¿no? Entonces, eh, viene mucho por Sí, ahí. entender que esto es como pasa en infraestructura. Uno sabe diferenciar cuándo un servidor es para desarrollo, cuándo es para staging y cuándo es productivo. Entonces, cuando vos vas a realizar un cambio y ves en el nombre la palabra prod, automáticamente la asocias a que un servidor productivo, entonces el impacto va a ser alto y uno toma ciertos recaudos o un proceso mucho más minucioso en el cambio que va a hacer, que cuando es uno de desarrollo o de staging, bueno, uno sabe de que hay procesos mucho más leves Bueno, y no va a efectos ser menores. tan. Sí, todo también depende de la empresa y la infraestructura, y la estructura, pero el nombre, ya el impacto del nombre ya te genera a vos cuáles pueden ser los canales que uno tenga que seguir para aplicar ese cambio que estamos haciendo. Si uno Ujú. tiene un buen estándar de nombre, ayuda a eso, a poder identificar visualmente antes de hacer cualquier cosa qué es lo que está impactando. Y eso es lo que vamos a estar tratando en el podcast dedicado básicamente a los estándares de nombre. Así que así de importante es para nosotros Ujú. ese tipo de proceso. Y bueno, he llegado ahora a tan ansiado tema que yo sé que el público lo quiere porque es así. Cambiemos, pausa, esperemos 5 minutos, que esperen un poco más. ¿Mm? Claro, tal cual. Pero Bien. quédese ahí porque. No, bueno, ahora vamos a hablar de algo muy interesante que es aplicar políticas de cambio en nuestros ambientes de Jira. Pasa mucho en infraestructura, cuando por ejemplo estábamos hablando del estándar de nombre, yo tengo que aplicar un cambio en un servidor de producción, tengo todo un proceso súper, muchas veces complejo en el sentido que tengo que crear un cambio, que tiene que estar bien documentado, alguien lo tiene que revisar, de que ese cambio que estoy por hacer está correcto, luego tiene que pasar a una call en el cual hay otras personas que están ahí verificando cuál va a ser el impacto de ese cambio que yo estoy haciendo en productivo. Y una vez que pasó por toda esa cantidad de gente, recién ahí me dieron el OK, se estableció una ventana y se ejecuta y está todo el mundo sabiendo sobre eso que va a pasar. Sin embargo, muchas veces en Jira eso no pasa. Simplemente me piden algo, se cambia y bueno, impactamos cierta cosa, bueno, se vuelve para atrás o no, Ujú. o bueno, son órdenes que vienen de arriba, así que hay que empezar a trabajar de esta manera. Instalo aplicaciones, tengo todo el marketplace instalado porque me fueron pidiendo, de los cuales yo no sé qué se usa, qué no se usa, realmente sirve, no sirve, y todo eso son costos, digamos, estamos pagando esos plugins, estamos pagando a lo mejor el tiempo del cambio, digamos, que ha impactado el proceso de un equipo. Entonces muchas veces aplicar la misma lógica que aplicamos en infraestructura nos puede servir en Jira. Y una de las cuestiones que te invito, Hernán, también a que sigas con el tema es, por ejemplo, con las aplicaciones. ¿Cómo, digamos, implementarías eso de los cambios, por ejemplo, con las aplicaciones? Bien, sí. Eh, Antes que nada, para sacar, quisiera aclarar, yo creo que no iría al punto del nivel de detalle que se describió para los otros cambios de infraestructura, ¿eh? O deben ser contados los cambios a ese nivel de validación, porque si no entras en burocracia y demora, pero sí esto de tener definido bien quién aprueba y demás.
Bueno, a ver, por el lado de las aplicaciones, bueno, ¿quién decide si se suma una aplicación? El administrador de Jira, el agente de finanzas, el usuario que lo está pidiendo, eh, cuáles son los argumentos, qué información se debe presentar a cada una Claro. de estas partes, para que den el ok y demás. Esas son las cosas que yo debo identificar, y solicitar para decir, vos querés esta aplicación o esta otra, ¿m? Cuál es el presupuesto y demás. Eh, y después tenés ese cambio global, sería, porque te impacta a todos. Y después tener un cambio que tal vez parezca menor, agregame un campo o agregame un estado en el workflow. O una Entonces cambios a nivel, condición. sí, a nivel proyecto. Pero nuevamente, ¿quién es el que aprueba? Tengo 50 personas en el proyecto. ¿Quién puede pedir? ¿Quién puede aprobar esas solicitudes? ¿Y a quiénes estoy impactando? Porque si eran las 50 personas del proyecto y no lo usaba nadie más, bueno, pasa, tal vez. A lo sumo se matan entre ellos. Pero cuando Claro. viene alguien y te pide el cambio y, y por detrás tenés 5 equipos más que estaban usando lo mismo y ni se enteraron de qué iba a pasar y de la noche a la mañana le sacaron un campo que era sumamente vital para ellos, ¿m? ¿Quién paga los platos rotos? ¿Quién se hace cargo Claro. de esa modificación? Entonces, eh, a eso apunta al poner los roles de quién va a aprobar y qué va a pasar si no se aprueba. Tengo que crear un workflow nuevo, deniego el cambio. Son eh, puntos a definir, puntos eh, a tener en cuenta para que cuando ocurran uno ya tenga diagramado cuál es el resultado final. ¿m? Incluso Claro. te permite, como para ir cerrando también, te permite, si vos tenés todas estas políticas documentadas, subidas en la wiki, en un Confluence, ¿m? Donde vos le puedes decir, mira, acá se maneja Jira de estas formas, estos son los lineamientos para los campos, para los estados, para los cambios dentro de los workflows que ya están creados. Si vos querés sumar una aplicación, hace esto, esto y esto. Este es el flujo que va a pasar si se aprueba o si no se aprueba, dependiendo si el cambio es a nivel instancia, a nivel proyecto, a nivel categoría, o es simplemente usuario, por así decirlo, que rara vez tenemos un cambio tan bajo nivel. A que cámbiame de Claro. idioma, que ni siquiera en cloud lo puedo hacer. Eh, entonces, a mí me sirve tener todo esto bien documentado y bien mm, disponible para todos. Entonces, esto que decimos al comienzo, lo mismo para todos. Aplica para cualquiera. ¿Mm? Claramente, porque sobre todo, como esto decía yo, tenés todo el marketplace instalado, lo cual cuesta muchísimo y nunca sabes de si realmente, porque eso es un tema también, nunca se sabe realmente quién está usando y qué cantidad de gente está usando esa aplicación. Al menos democratizarlo a través de un cambio en el cual va a haber responsables, va a haber alguien que va a tomar la responsabilidad de aceptarlo, se va a tomar seguramente el trabajo de entender, bueno, ¿por qué vamos a incurrir en este gasto? ¿Quién lo va a usar? ¿Hay otro equipo interesado en usar esto? Porque muchas veces son aplicaciones que no todo el mundo la conoce y después de repente eso genera de que un equipo diga, ah, mira, yo estaba haciendo eso de otra manera, con esto realmente sería más simple o no, mira, no sería necesario, nosotros lo pudimos solucionar haciéndolo por este camino, el plugin no va a ser necesario, entonces podemos, por ejemplo, llegar al acuerdo de que eso no va a tener, digamos, va a llegar un cambio porque se pudo resolver internamente. O también, eso para las aplicaciones, pero como bien decía Hernán, también puede ser para un cambio, digamos, entender qué es lo que estamos impactando, como cuando hacemos lo mismo en infraestructura o prácticamente en cualquier proceso, digamos, también hay que llevarlo a Jira, bueno, al momento de cambiar algo, veamos qué estamos impactando, sea si es un cambio pequeño, tendrá su circuito muy poco burocrático, muy rápido, el cambio se va a aplicar. Si el cambio es mayor o mediano a mayor, bueno, tendrá
puede que tenga algún circuito un poco más burocratizado, pero la idea es poder claramente controlar los riesgos de terminar al final produciendo más daño que la solución que queremos llevar o la solución que pensó el usuario en querer llevar. Entonces, un poco estas instancias sirven para eso, porque la idea es que si por ejemplo, un temita, y nos tomamos 5 minutitos más con Hernán, es, nosotros trabajamos para un cliente extremadamente grande, muy grande, en una época donde Atlassian todavía estaba, digamos, desarrollando Jira y dándole más capacidades, pero no estaba tan desarrollado como es hoy en día, en donde tenés Jira Data Center para poder tener redundancia y poder desplegar nodos en todos lados, o cloud. En esa época era con Jira Server solamente, con lo que significaba tener Jira Server, con tener más de 100.000 usuarios utilizando la aplicación. Era un enorme desafío que justamente esta burocracia del cambio, que Hernán lo puede explicar un poquito mejor que yo, ayudó a que no se convirtiera en una herramienta inviable, o sea, en el sentido de que ya nadie la quisiera usar, sino todo lo contrario. Aplicar esta política llevó a que la herramienta fuera todo el día estable y que cada vez más gente viera que era una herramienta robusta, utilizable, que le iba a ayudar a poder agilizar el negocio o el proyecto en el que estaban. Así es, sí. Mira, creo que en realidad es el mejor ejemplo que refleja las políticas aplicadas, ¿no? Claro. Como esto estaba armado, no, a ver, yo venía originalmente a ver una instancia totalmente contraria a eso y dije, esto no se hace así, esto acá y demás, sin haber tenido todo el entrenamiento de Atlassian, las certificaciones que tenga hoy y demás. Eh, Nos pusimos estrictos con eso y demás y se vio reflejado. Estábamos hablando eh, de que eran más de 3.500 proyectos, habían 700 custom fields solamente. Claro, Y después he entrado en instancias muchísimo más pequeñas y estaban por el doble de eso. Eh, totalmente. Hay ah, algo bien debemos haber hecho en ese momento, ¿no? No, claramente, bueno, pero este tema de las políticas justamente parece algo a veces que uno no lo lleva en el día a día o dice, no, me cuesta mucho negociar. Bueno, de hecho, Hernán lamentablemente tuvo su apodo del señor no durante muchos años en esa empresa porque cada vez que venían con un cambio, la respuesta era no y después te escucho. Era distinta a los americanos, esto disparo y después pregunto. En él era no y después te escucho. Justamente porque, bueno, cuando vos estás recién empezando, que tenés esta cuestión de que todos estos cambios no me van a impactar, yo soy muy chico, si lo necesito cambiar, lo cambio rápido. Bueno, en algún punto eso deja de ser cierto y pasa a ser algo que puedes hasta llegar a costar muchísimo cambiar o te tenés que acostumbrar a vivir con eso y terminás teniendo un costo que mucho antes lo podrías haber resuelto. Entonces, este tipo de política que venimos hablando de los custom field, de los workflows, de la pantalla, de esto de aplicar cambios, de tener la nomenclatura de nombres, justamente sirve para qué? Para poder entender qué es lo que estamos usando, cómo lo estamos usando y al día y en el crecimiento diario de la empresa, que cada vez crece, crece más, que es lo que todos queremos, digamos, que las empresas crezcan, de que puedan ser exitosas, tengan también un producto que los acompañe con la estabilidad y que pueda cumplir con todas esas demandas que tienen para los distintos proyectos, siempre, pero manteniendo, ¿no? Digamos, el orden y la homogeneidad. Si Hernán lo pudo lograr en una empresa que tenía 3.500 proyectos, casi 100.000 usuarios conectados, claramente puede funcionar en prácticamente cualquier tipo de empresa, sea pequeña, mediana o grande, porque es la idea, es poder llevar Jira a un estado muy monstruoso, pero de la mejor manera y estabilidad posible, ¿no? Ujú, así es. Bueno, no sé si te queda algo más para comentar, algo más en el tintero. Eh, de políticas, ¿no? Estamos hablando, porque si no nos seguimos desvariando. No, de política Claramente. en particular, eh, no, lo vamos a dejar y diría que hasta acá llega la música de hoy. Excelente. Bueno, muy bien amigos, es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió,
No olvides comentar y compartir, eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podamos sumar valor. ¿Tienen algunos otros criterios a tener en cuenta al momento de implementar políticas? ¿Les gustaría participar? Se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian y nos encantaría descubrir otras formas de resolver las mismas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.